Hola, ¿cómo andás? Espero que bien. Antes de arrancar el video, me gustaría hacerte tres recomendaciones que créeme va a valer la pena. La primera, si todavía no viste el video anterior, te recomiendo que pauses, te dirijas y vayas a verlo completo. Yo te voy a estar esperando el tiempo que sea necesario, así que tranquilo. Segundo, es muy importante que te tomes tu tiempo para ver este video. Posiblemente sea algo extenso, pero es importante que analices, que escuches y que lo integres de forma activa todos estos conceptos que vamos a ver en el día de hoy. Y tercero, anda tomando nota de todas aquellas cosas que no vayas entendiendo en el momento, quizás a un concepto, quizás a un cuadro, a una imagen, lo que sea necesaria para que puedas luego planteárselo al docente en el momento oportuno. No voy a mentirte que es complicado poder dar un concepto concreto de lo que es un movimiento normal e incluso de lo que podamos considerar como normal. Podemos considerar que algo es normal cuando se ajusta dentro de ciertas normas o características sin excederse. Incluso podemos considerar que un movimiento es normal cuando éste se desarrolla dentro de ciertos parámetros biológicos y fisiológicos. No obstante, una analogía que suelo hacer en mis clases para dar inicio a este tema es la siguiente. Cuando caminamos por la calle, como puede ser una peatonal, estamos rodeados de personas y no nos damos cuenta de algo interesante. No prestamos atención a cómo se mueve la gente de nuestro alrededor. Los pasos, los cambios de dirección, los giros del tronco, incluso el balanceo de los brazos, pasan totalmente desapercibidos. No porque todos se muevan igual, sino porque simplemente se mueve dentro de lo esperable. Sin embargo, basta que una persona se mueva de forma distinta o errática para que inmediatamente llame nuestra atención. Algo no hace ruido de esa persona incluso antes de poder explicarlo con palabras. Esto ocurre porque aunque no seamos conscientes o pensemos de forma consciente, ya tenemos incorporado lo que es un movimiento normal. Es como un marco de referencia que marca lo habitual de lo alterado. Es un marco de referencia que suele estar construido desde nuestras propias experiencias. Entonces, ¿qué es un movimiento normal? Podríamos considerarlo como un movimiento propio, individual. Un movimiento que es fluido, coordinado, dirigido hacia un objetivo, que puede ser adaptado. Son movimientos que se basan de un mecanismo fisiológico que regula el tono postural y también de reacciones fisiológicas de equilibrio para mantener la estabilidad. Todas estas condicionadas por las características antropométricas, es decir, propias e individuales de cada persona. Ahora bien, todo muy lindo con esto, pero ¿alguna vez se preguntaron por qué nos movemos? La respuesta a esta pregunta es por una motivación. Una motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones que vamos a adoptar. Una persona puede moverse por una necesidad, por ejemplo, esto es representado por el impulso biológico o fisiológico interno. El movimiento a menudo comienza con un estado interno que requiere una resolución o un cambio de condición. Por ejemplo, estás acostado en tu cama, todo tranquilo, y te dan ganas de ir a mear, entonces sabes que te tienes que levantar para ir al baño. Una persona puede moverse también por el entorno, es decir, el entorno físico y social. Esto proporciona el contexto, las limitaciones y los estímulos que moldean como el cómo nos movemos. Por ejemplo, estamos en una fiesta y empieza a sonar ese cuartetazo culiado que tanto nos gustan, bueno, entonces eso nos moviliza a nosotros a querer bailar. También una persona puede moverse por un objetivo. Nos movemos para lograr una tarea, alcanzar un objetivo o cumplir un rol social. Entonces el movimiento humano tiene un propósito. Bien, y como última interrogante de esta noche va a ser ¿qué necesitamos para movernos? Tal y como mencioné antes, hay tres factores que condicionan la normalidad del movimiento: el mecanismo de control postural, las reacciones fisiológicas de equilibrio y las características antropométricas de cada persona. Y vamos a ver cada una de ellas. Antes de entrar de lleno a lo que es mecanismo de control postural, es importante que comencemos a definir postura. Postura es la tensión que nuestro cuerpo desarrolla para conseguir una posición ideal, obviamente buscando la máxima eficiencia con el menor costo energético posible. Una postura jamás es rígida, sino que es la expresión mínima de movimiento. Y esto lo vamos a ver en un ratito. En cambio, el control postural
es un comportamiento sensorio-motor complejo mediado por factores multisistémicos que buscan controlar la posición del cuerpo en relación a la orientación y a la estabilidad postural. Esto requiere información sensorial convergente de los sistemas somatosensorial, vestibular y visual, las cuales van a interactuar con las limitaciones biomecánicas del sistema musculoesquelético a fin de lograr objetivos de tareas. Bien, recién comenté dos cuestiones importantes: orientación postural y estabilidad. Orientación refiere al posicionamiento relativo de los segmentos del cuerpo entre sí y del entorno. Los animales, humanos incluidos, tienden a asumir posturas corporales particulares que son características de cada tarea y que pueden funcionar para controlar u optimizar las entradas sensoriales, denominadas aferencias, además de coordinar las salidas motoras, denominadas como eferencias. En cambio, la estabilidad es el estado en que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están equilibradas de modo que el cuerpo tiende a permanecer en la posición y orientación deseada, lo que conocemos como equilibrio estático, o moverse de forma controlada, denominado también equilibrio dinámico. Una de las funciones importantes del sistema nervioso es la de producir fuerzas musculares que complementen y coordinen todas las demás fuerzas que van interactuando sobre el cuerpo a fin de preservar el centro de masa dentro de una base de sustentación, términos que vamos a ver en un ratito. El control postural también está relacionado y condicionado por tres factores que van a interactuar constantemente. La tarea, que es la actividad específica que se quiere realizar, o puede ser por ejemplo tarea de movilidad, partir de un punto A a un punto B, tarea de estabilidad, como la de preservar el centro de masa dentro de la base, o la manipulación, que es la interacción, por ejemplo, de las manos con el entorno, con un objeto, por ejemplo. El individuo, que refiere a las capacidades propias de la persona, refiriéndose a cómo está su sistema somatosensorial, su sistema motor, incluso también procesos cognitivos que se desarrollen para estas tareas. El entorno hace alusión al contexto físico y social donde ocurre el movimiento. Acá vamos a encontrar que hay factores regulatorios, son elementos que moldean el movimiento, por ejemplo, la altura de la silla, el peso de un objeto, como también factores no regulatorios. Estos son elementos que pueden afectar el desempeño, pero no lo moldean directamente. Por ejemplo, el ruido ambiental o la iluminación. Para intentar darte un ejemplo de lo que te acabo de comentar, te voy a dar un ejemplo sobre caminar en un parque. Factores que son regulatorios puede ser, por ejemplo, la altura de un escalón, el grado de inclinación de una rampa, que van a condicionar el cómo se va a ejecutar la acción. Ahora también hay factores no regulatorios, como por ejemplo una multitud de gente hablando, o un ruido, o mucha luz, que si bien van a condicionar un poco el movimiento, pudiendo distraerte, por ejemplo, esto no lo alteran de forma directa. Entonces, la interpretación que puedo darte de esta imagen es que el movimiento no depende únicamente de la voluntad de la persona, sino también del equilibrio entre estos tres factores. Si se modifica uno de estos elementos, el movimiento resultante va a ser diferente. Bien, ahora sí, vamos a mecanismos de control postural. Es un conjunto de respuestas del sistema nervioso ante un estímulo sensorio-motor, ya sea intrínseco o extrínseco, o a un pensamiento que permite o predispone un tono postural normal. Este mecanismo es el medio por el cual el sistema nervioso central inicia, realiza, controla y regula el movimiento normal para que este sea dos puntos, dirigido hacia un objetivo, es decir, para que pueda cumplir la tarea o objetivo deseado. Por ejemplo, si yo tengo sed, lo que voy a hacer es mover mi brazo para buscar una taza o un vaso con agua. Económico, es decir, que el movimiento normal se rige por el principio de mínimos, que pretende conseguir el objetivo deseado con el mínimo esfuerzo posible. Cada postura o movimiento requiere una actividad muscular y esta claramente se traduce que necesita energía o que gasta energía. El sistema nervioso central va a buscar patrones de movimiento que ya conozca y lo que va a hacer es variar distintos componentes para poder cumplir con el objetivo de la forma más eficiente y con el menor gasto posible. Es adaptado a las circunstancias, es decir, que se puede adaptar a las circunstancias del momento. Por ejemplo, levantarme de un asiento bajo o de un asiento alto va a emplear los mismos patrones de movimiento.
La diferencia es que va a variar de acuerdo a la circunstancia en la que me encuentro en ese momento, aumentando o disminuyendo el tono de acuerdo a las necesidades. También permite que sea automático, voluntario y automatizado. Un movimiento automático son patrones que adquirimos genéticamente y nunca tuvimos que aprenderlo de forma voluntaria. Por ejemplo, las reacciones fisiológicas de equilibrio, que ya lo sé, lo vamos a ver un ratito. Un movimiento también puede ser voluntario, es decir, que es una acción consciente y deliberada que el cerebro ordena para lograr un objetivo específico. Por ejemplo, aprender un nuevo movimiento. Yo no sé si te acordarás, pero el gasto de energía es mucho mayor cuando recién estás arrancando a aprender a manejar. Cuando tenés que visualizar dónde está cada cosa, el volante, estar cómodo con el asiento, entre otras más, qué es cada cosita, etc. Y también un movimiento puede ser automatizado, es decir, refiere a acciones motoras que se ejecutan sin control consciente. Es decir, que la repetición de movimientos voluntarios conlleva a la automatización de estos. El ejemplo de esto es, retomo el anterior, cuando estás aprendiendo a manejar. Al principio te cuesta arrancar el auto, te cuesta saber en dónde está cada cosa, pero luego, con el pasar de las experiencias, uno ya no va necesitando tener tanta conciencia en, por ejemplo, el tema de los cambios, cuál es el freno, dónde están las luces. Eso ya lo haces directamente de forma automática y priorizas otras tareas, por ejemplo, el ver el entorno, si no hay otro auto, si tengo que parar, las señales de tráfico, entre otras. También permite que tenga una adaptación del tono postural. Los movimientos frecuentes se efectúan con un tono postural específico y se memorizan en conjuntos neuronales denominados neurolacet. Cuando se vuelve a necesitar, se analiza primero la situación real, es decir, el tono postural del momento, y si este resulta demasiado bajo o alto para la tarea que se pretende hacer, en condiciones normales este puede adaptarse. Piensen en lo siguiente, tanto el ser humano en un estado de sanidad como en un estado de patología o discapacidad puede moverse de forma voluntaria. La gran diferencia radica en que la persona que se encuentra en su estado de sanidad tiene capacidad de un control inhibitorio, es decir, modular ese tono. En cambio, una persona en patología no lo puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen este tipo de lesión, por ejemplo una lesión en la vía piramidal, ocasionan que este control inhibitorio esté ausente o atenuado, provocando que solo haya una actividad excitatoria, pero no regulada bajo un control inhibitorio, apareciendo justamente que la actividad sea más desgastante, que lleve más energía, que aparezca fatiga, que sea poco eficiente, etc. Y también permite que sea influenciado por la gravedad. Es necesario que el tono postural pueda variarse, ya que también varía la incidencia de la gravedad de nuestro cuerpo y nuestra función. Esta influencia reacciona de forma variada, ya que constantemente vamos alterando nuestra base de sustentación y también porque las distintas partes de nuestro cuerpo están constantemente en distintas posiciones con respecto a la vertical, con su consiguiente desplazamiento del peso. Continuemos con mecanismo de control postural. Al definir mecanismo, hacemos alusión a un conjunto de piezas que trabajan en conjunto para realizar un trabajo o una tarea final en particular, en este caso el control postural. Si pensamos el mecanismo de control postural como si fuese un reloj, veremos que solo funciona si todas las piezas o engranajes se ajustan. Y estos son tono postural normal, sensibilidad normal, inervación recíproca normal y coordinación normal del movimiento. Y sí, vamos a describir cada una de estas. Yo te prometo que esta es la última partecita del mecanismo de control postural y después pasamos a otra cosa. Así que vos podés. Bobat menciona que el tono debe ser lo suficientemente alto como para contrarrestar la fuerza de gravedad y al mismo tiempo lo suficientemente bajo como para permitir el movimiento. Pero antes de continuar es importante que entendamos una diferencia entre tono muscular y tono postural. Son cosas diferentes. Tono muscular es una contracción parcial, pasiva y continua de un músculo para conservar una postura en reposo. Va a depender de la viscoelasticidad del músculo y de los tejidos circundantes.
Es decir, que es un estado de tensión pasiva, continua, de un músculo o grupo muscular que se asocia más a su componente viscoelástico, es decir, se centra más en el músculo como tejido. Tono muscular, en cambio, es una tensión muscular mantenida, heterogénea, inconsciente, es decir, subcortical, y de baja amplitud, distribuida a lo largo del cuerpo y en el tiempo y en espacio. Es decir, es la respuesta del sistema nervioso central para brindar una base fisiológica y funcional al movimiento, mediada claramente por una activación modulada, es decir, bajo control inhibitorio de distintas estructuras musculares. La construcción del tono postural requiere del sistema nervioso central una actividad excitatoria que debe quedar bajo control inhibitorio, a fin de evitar una respuesta excesiva. Cuando hablamos de control inhibitorio, nos referimos a la capacidad de modulación del tono postural. Es decir, que encontraremos dos tipos de neuronas excitatorias, que son las encargadas de enviar una señal activadora, es decir, excitadora, a la siguiente célula. Y también encontraremos neuronas inhibidoras, que son aquellas cuya función es reducir la actividad de las neuronas excitatorias. Ojo, la inhibición no conduce a la ausencia de activación, sino a la modulación de esa activación. Entonces es importante que entiendas lo siguiente: siempre hay excitación, pero debe quedar bajo control inhibitorio. Esta cualidad permite que el movimiento sea selectivo, lo cual brinda dinamismo, fluidez, coordinación y eficiencia al movimiento. Cuando esta inhibición está ausente, como puede pasar en un ictus, aparece una actividad excitatoria desmedida, produciendo lo que conocemos como hipertonía. ¿Qué factores puede condicionar a este tono postural? Bueno, tenemos la base de sustentación y el área de apoyo que se utilizan. A mayor área de apoyo y base de sustentación, menor va a ser el tono postural de la persona. La alineación de los postural set, tema que vamos a hablar más adelante, la posición con relación a la fuerza de gravedad, la velocidad, la idea que se tiene sobre el movimiento y los factores psíquicos como puede ser el miedo, el estrés, la ansiedad, pueden elevar el tono. En cambio la calma, la alegría, el placer pueden disminuirlo. La sensibilidad constituye una de las grandes funciones del sistema nervioso, por medio de la cual el organismo adquiere conocimiento de las modificaciones del medio que lo rodea, de su propia actividad y de sus propios efectos, permitiéndole a la vez protegerse de factores nocivos. Aclaremos un poco lo anterior. En la organización del sistema nervioso central, este requiere o utiliza diversas informaciones aferentes provenientes de distintos receptores, sean de la piel, como articulares o incluso viscerales, que le dan la pauta de cómo tiene que regular el tono en ese momento. Es decir, que este tiene que descifrar de toda esa multitud qué información es más relevante para la situación en particular, a fin de poder adoptar una respuesta lo más eficiente y segura para nosotros. Imagínate esta situación cotidiana. Estás en tu casa, sentado en tu comedor, mirando la tele, y de la nada se corta la luz. En un primer escenario, encontraremos cuando estaba la luz presente. Tu cerebro usa la visión como fuente principal de información. Ves la distancia de los objetos circundantes, llámese celular, sillón, televisor, ventilador, almohadón, etc., al punto de memorizar dónde se encuentran cada objeto. En un segundo escenario, cuando ocurre el corte de luz, es donde el sistema nervioso central debe descifrar qué hacer. Como primer paso, el cerebro descarta lo irrelevante, es decir, deja de intentar ver y atenúa esta vía para no gastar tanta energía procesando sombras difusas. Como segundo paso, aumenta la captación aferente de los otros sentidos. Comenzás a buscar con la palma de la mano dónde dejaste el celular para usar la linterna. También contactás con las paredes o objetos cercanos a fin de que te sirvan como una referencia espacial. Tu vestíbulo, en cambio, se agudiza enfocándose en la posición de la cabeza con respecto a tu cuerpo, buscando censar inclinaciones. Tus músculos se tensan para tener un mejor control del movimiento a oscuras y evitar así golpearte con algo. Y así un gran etcétera.
Si bien en nuestras clases clasificamos la sensibilidad como superficial, perteneciente a aquellos receptores cutáneos, como también en profunda, a aquellos receptores propioceptivos, quisiera compartirles un material complementario que suelo dejar también en mis clases, brindado por el doctor Osvaldo Fustinoni, en el cual en su libro Semiología del Sistema Nervioso menciona este tipo de sensibilidad y lo amplía un poco más. Así que en pantalla vas a estar viendo esta información que te estoy hablando por si te sirve de algo. Entendemos como inervación recíproca a la inervación mutua de distintas partes del cuerpo o de músculos, es decir, es el control consecutivo de agonistas y antagonistas juntos con sus correspondientes sinergistas para la coordinación espacial y temporal del movimiento. De acá la importancia del sistema nervioso central de poder permitir una actividad excitatoria controlada bajo el control inhibitorio, a fin de poder dar un juego armónico de estas dos actividades y así poder tener un movimiento selectivo. Bobat menciona 5 tipos de inervación recíproca. Una es inervación recíproca entre los semicuerpos, por ejemplo, al guiñar un ojo, uno se cierra, otro queda abierto, o incluso al sonreír, vemos que se activan, pero de forma opuesta. Inervación recíproca entre partes craneales y caudales, por ejemplo, la cintura escapular se mantiene estable, mientras yo puedo girar la cabeza para, por ejemplo, ver algo que está sucediendo en la calle. Inervación recíproca entre partes proximales y distales, por ejemplo, la escápula se mantiene fija, permitiendo que el miembro superior pueda desplazarse de forma fluida, digamos. Inervación recíproca intermuscular habla sobre la relación agonista-antagonista. Por ejemplo, en el caso del brazo, vemos que para yo flexionar el brazo necesito una actividad del agonista, que es el bíceps, y necesito que la actividad del tríceps se module para abajo, permitiendo que yo pueda flexionar el codo sin ninguna inconveniencia, o que no sea de forma brusca. Y la inervación recíproca intramuscular. Pensemos en un recto anterior del cuádriceps, en el cual permite movimientos, por ejemplo, de flexión de cadera y extensión de rodilla. Yo necesito desenvolverme con normalidad, es decir, no necesito que aparezca la flexión y la extensión todo el tiempo, sino que a lo mejor quiero flexionar la rodilla o llevar mi rodilla al pecho y yo necesito que la parte proximal se active y la parte distal de ese músculo se atenúe. De acuerdo con el principio de reclutamiento de Hahnemann, también llamado principio de magnitud, propone que en un caso normal se reclutan primero pequeñas neuronas motoras, llamados músculos tónicos, y poco tiempo después se activan las neuronas motoras de mayor tamaño, digamos, los músculos fásicos. Esto va a condicionar a que se produzca una postura estable previo a iniciar un movimiento. Según Wiesendanger, una modificación de este principio se caracteriza por la modificación de patrones de activación en las unidades motoras. Estas reaccionan ante señales sensoriales y llevan a una cocontracción, a un movimiento total o a un patrón postural anormal, es decir, a la falta de estabilidad antes de iniciar un movimiento y la presencia de patrones totales. Cuando hablamos de coordinación normal, la entendemos como la normal coordinación espaciotemporal de los componentes del movimiento, selectivo para formar patrones de movimiento. Es decir, una acción que está dirigida hacia un objetivo está conformada por patrones de movimiento y esta a su vez está constituida por componentes de movimiento. Es decir, diversas acciones que deben ocurrir dentro de ese patrón de forma coordinada en tiempo y espacio para que el resultado sea óptimo. Ejemplo de esto son los componentes de las rotaciones. Para que surja dicha actividad se requiere que la médula envíe una acción excitatoria a los músculos extensores de un lado y una señal excitatoria a los músculos flexores opuestos o del lado opuesto, consiguiendo así una rotación fluida, coordinada y eficiente. Cada una de las actividades neuromusculares de cada uno de los componentes es agrupada en patrones de movimiento que deben estar correctamente coordinados en el tiempo, de manera que la acción resultante sea económica, adaptada a las variaciones y que pueda ejecutarse con un objetivo determinado.
La estabilidad en la postura es una tarea multifactorial. Mantener la postura, incluso cuando estamos quietos, es una tarea dinámica, no estática. ¿Por qué? Porque el cuerpo nunca está completamente inmóvil. Los ajustes posturales para la orientación y la estabilidad surgen a través de estrategias neuronales que se forman e implementan a través de complejos procesos sensorio-motores. Esta estrategia claramente va a estar condicionada de acuerdo a la tarea que estamos persiguiendo, así que por eso siempre decimos que nunca es estático, sino que siempre es algo dinámico. En criollo sería que aunque creas que estás completamente quieto, en realidad lo que está sucediendo es que se están dando muchos ajustes posturales imperceptibles para que vos puedas mantener la estabilidad. ¿Te acordás que en el video anterior te dije que postura lo consideramos como la expresión mínima de movimiento? Es justamente por esto. Es importante que entiendas que una postura no es una foto estática que vemos y analizamos, sino que todo lo contrario, es un proceso dinámico que se está ajustando y reajustando constantemente para mantener la estabilidad y para hacer tareas, básicamente. El único momento de nuestra historia que estamos completamente inmóvil es cuando ya estamos acostados en el cajón. No sé si me entendés la referencia. Para Bobat se puede considerar al equilibrio desde un punto de vista biomecánico, es decir, el centro de masa que cae con la plomada dentro de una base de sustentación. Ahora bien, base de sustentación es la superficie que se encuentra debajo del cuerpo o que se proyecta por debajo del cuerpo y que está disponible para utilizar puntos de apoyos o de utilizarlos como área de apoyos. En cambio, un área de apoyo es una superficie sobre la cual dichos pesos efectivamente están descargando peso. Es decir, es la superficie real de contacto con nosotros. Mantener el equilibrio es una tarea totalmente automática, no automatizada. Y es importante que entiendas la diferencia. No es que es algo que nosotros a través de la repetición podamos entrenar. No. Eso es algo que surge como respuesta a algo, ¿sí? Es una reacción, es algo que sucede a raíz de algo. Entonces, tanto la conservación como la recuperación del equilibrio son tareas automáticas que el sistema nervioso reacciona a ellas por medio de un principio de economía, ¿sí? Con el menor gasto energético posible. Pequeños o grandes desplazamientos van a condicionar una respuesta de menor o mayor medida de acuerdo a cómo el centro de masa se vaya alejando del centro de la base de sustentación. A más cerca de la base de sustentación, mayor va a ser el requerimiento energético para poder volver a esa estabilidad. En el libro se mencionan 3 tipos de reacciones, y estas son: reacciones de equilibrio. Son pequeños o mínimos cambios de tono, imperceptibles, que suceden continuamente para mantener el equilibrio, a pesar de los constantes desplazamientos de peso de pequeña o mínima magnitud. Ejemplos de esto van a ser la movilidad de los ojos, al momento de respirar, cuando se horizontalizan las costillas, por ejemplo, cuando late nuestro corazón, al deglutir algo, la circulación misma, entre otras. Todos estos generan pequeñas perturbaciones que el sistema nervioso central responde con un mínimo gasto energético, ya que no hay un desplazamiento considerable del centro de masa con respecto a la base de sustentación disponible. Reacciones de enderezamiento. Cuando sobre una base de sustentación tiene lugar grandes desplazamientos de peso, como por ejemplo estar sentado e intentar alcanzar algo, el incremento del tono se vuelve mayor, ya que no existe otra posibilidad más económica para preservar ese equilibrio. Y las reacciones de apoyo, cuando el desplazamiento es demasiado, tanto que exceden los límites de la base de sustentación, aparecen este tipo de reacciones, en el cual se caracterizan por generar un nuevo contacto, un nuevo apoyo, con el fin obviamente de ampliar la base de sustentación y que el centro de masa se encuentre dentro de esta, obviamente a fin de evitar una caída o básicamente justamente de protección. Ejemplo de estos vas a encontrar en muchísimos lados, por ejemplo cuando te caes y te agarras de algo, o en el colectivo que frena de golpe y vos te agarras de la baranda o del asiento. Todas esas son reacciones de
protectivas justamente para evitar tu caída ante una aceleración grande como es por ejemplo una frenada grande. Antes de pasar a la última parte del video, es importante que entiendas que estas reacciones no surgen de forma aislada, sino todo lo contrario, se dan de forma simultánea. Y un ejemplo de esto es salir a correr. Cuando estamos corriendo, vamos a encontrar, por ejemplo, reacciones de equilibrio como al respirar, al estar observando, moviendo los ojos, mirando el camino, el aumentado del latido del corazón, etc. Reacción de enderezamiento, vamos a encontrar, o un ejemplo claro, son la disociación de la cintura escapular con la pélvica a través de la rotación y contrarrotación del tronco. Por eso, cuando ustedes quieren entrenar las rotaciones o contrarrotaciones, o la disociación de las cinturas, tienen que condicionar a que eso se dé, ¿sí? Mover un palito de lado a lado no trabaja estas reacciones. Acuérdense que es algo automático, no es algo que se aprende. Y las reacciones de apoyo en esto, hay que entender que el caminar, como en el correr, corresponde a una actividad donde se pierde y se recupera el equilibrio. Al impulsarnos hacia adelante, forzamos a nuestro cuerpo a que genere un nuevo apoyo, adelantando nuestro pie. Cuando hablamos sobre características antropométricas, nos referimos a las dimensiones, proporciones y la composición física que tiene una persona. Estas pueden ser: la edad, a medida que avanzamos de edad, disminuye la capacidad de extensión y aumenta la postura flexora. El género, el tono postural de las mujeres suele ser más bajo que el de los hombres. Esto se debe a 3 pilares fundamentales. Primero que nada, la composición muscular y hormonal. Por lo general, los hombres poseen una mayor proporción de masa musculoesquelética y fibras de contracción de tipo 2 rápidas, y las mujeres presentan hormonas femeninas, especialmente el estrógeno, que influye sobre la elasticidad del tejido conectivo, produciendo así una mayor laxitud ligamentosa. La flexibilidad. Las mujeres suelen tener un tono postural más bajo, permitiendo rangos de movimientos más amplios, y la distribución de la masa. Las mujeres suelen tener el centro de gravedad más bajo debido a una pelvis más ancha y una mayor distribución de tejido adiposo en la zona glúteo-femoral. Un centro de masa más bajo es intrínsecamente más estable, lo que permite que el sistema nervioso no tenga que tensar tanto para preservar ese equilibrio, mientras que los hombres suelen tener los hombros más anchos y una cintura más pequeña, condicionando que el centro de masa esté más alto y más inestable. Esto claramente tenganlo en cuenta que estamos hablando de generalidades, ¿sí? Es importante tenerlo en este contexto. La altura también constituye un factor, es decir, que el centro de masa de una persona que mide 1,80 m es mucho más alta que el de una persona que mide 1,50 m. La persona de mayor altura tiene un mayor requerimiento, por ejemplo, para mantener el equilibrio en relación a esta persona de menor altura. Y luego también menciona las proporciones, la longitud del tronco en relación a la longitud de las piernas. Ejemplo de esto, alguien de tronco largo y piernas relativamente cortas solo necesita inclinarse un poco hacia adelante para situar su centro de masa del tronco sobre la base de sustentación. Por el contrario, de forma inversa, la persona deberá posicionar sus pies muy hacia atrás para que el centro de masa del tronco esté sobre la base de sustentación. La anchura de la cintura escapular en relación a la anchura de la pelvis, esto un poco también con lo que hablamos antes. Las reacciones de enderezamiento, por ejemplo, al momento de hacer un desplazamiento lateral de sentado, si una persona tiene hombros más anchos en relación a su pelvis, va a llegar más rápidamente al límite de su base de sustentación. El peso y la distribución corporal, los kilos en el cuerpo no siempre se encuentran repartidos de forma uniforme. En ocasiones, algunas personas pueden presentar un tronco corpulento y extremidades delgadas. El tipo de constitución, el ectomorfo, caracterizado por una estructura delgada, extremidades largas y poca grasa y músculo. El mesomorfo es el biotipo con mayor predominio de tejido muscular y estructura ósea robusta, hombros anchos, cintura estrecha. Y el endomorfo, caracterizado por una mayor acumulación de grasa y formas redondeadas y un centro de masa más bajo. El clima en donde vive una persona también puede condicionar, ya que cuanto más caluroso sea, más bajo será el tono de la persona al moverse, y la disposición genética establece básicamente el plano arquitectónico de nuestro tejido que determina todas las características antes mencionadas.
Hasta acá el video de hoy. Sé que fue un video largo, así que te agradezco la paciencia y también tu compromiso por haberte quedado. Como dije al principio, te recomiendo que vayas a, en todo caso, volver a verlo y vayas tomando nota de aquellas cuestiones que no terminaste de entender o que no te quedaron de todas claras para planteárselo al docente que tengas y sacarte esa duda. Es importante, y sobre todo que lo entiendas, que el momento para estas situaciones es ahora y no en un examen. Y simplemente eso. Te mando un saludo y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.